primera Open Class. Mi nombre es Maru Benítez Migrone y hace 4 años que trabajo en Nodus. Actualmente me desempeño como Motion Graphic Expert junto a un equipo de diseñadores, productores y animadores. En esta ocasión los invito a indagar un poco sobre algunas técnicas del After Effects, como controladores, Essential Graphic, estilos de capa, velocidades y tiempos. ¿Estás listo? ¡Empecemos! Bueno, para empezar, lo que siempre hago es generar una composición que le digo mine, en este caso se llama Webinar Nodes, que va a contener todos los frames a medida que los voy generando dentro de su línea de tiempo. De esta manera me es mucho más fácil tener un overview de todo el proyecto, poder ver el ritmo y demás antes de exportarlo o hacer el mesh en Premiere. Otra cosa que hago es dejar por lo general los fondos por afuera, lo que me posibilita poder mezclar cada frame uno con otro y también así poder evitarme la cantidad de capas que puedo llegar a tener. En el caso, por ejemplo, son muchísimas capas. Yo tuviera esto mezclado con los anteriores frames, por ahí sí sería un poco complicado poder visualizar bien el proyecto. Por otro lado, otra cosa que recomiendo antes de empezar es tener muy ordenado el proyecto en general en esta zona, y si usamos archivos de Illustrator y Photoshop, no dejarlos atrás de muchas capas, es decir, porque al hacer el collect de este proyecto, lo que nos puede pasar es que quede muy atrás en el hipervínculo y eso hace que dañe después el After Effects, no reconoce links y se crashea. Otra cosa que siempre pienso antes de hacer un video es cuál va a ser la historia, cuál va a ser el cuento que voy a relatar y cómo va a suceder. O sea, me hago un pequeño storyboard. Acá en Nodus tenemos un equipo que genera storyboards y eso siempre nos ayuda después a la hora de animar, porque yo uno una cabeza creativa, una mente creativa que estuvo pensando el flujo del video. Entonces es un trabajo en equipo. Pero si no tenemos un ilustrador que nos acompañe y nos ayude con el storyboard, está bueno que nosotros lo hagamos primero, aunque sea bocetado, de cómo va a ser la idea general de todo el video. En mi caso para este video yo lo que pensé fue un personajito que iba a ser como mi ayudante en el armado de este video. Tenemos a otro protagonista que es este puntito que va modificándose, cambiándose, y también con la ayuda de videos que fueron generando ambientes y otros recursos. Para el primer frame, lo primero que hice fue generar unas texturas. El ruido es un efecto, que es el noise alpha, que es bastante utilizado. Y con este ruido podemos generar texturas que le dan un poco de vida a nuestros vectores cuando a veces son muy planos, porque no podemos o no formamos una geometría o no hacemos tanto un juego de sombras dentro del vector que le den como cierto volumen. Por otro lado, también utilicé la sombra paralela para poder generar esta profundidad de que entre el personaje y uno se crea más que es un proyector. Al personaje le agregué por fuera también la sombra. Se la podría haber agregado a cada vector, eso le hubiese dado otro tipo de importancia, pero no era lo que quería mostrar. El webinar también apunta a que nosotros podamos ser estratégicos a la hora de poder pensar nuestras animaciones. Para lo que yo quería hacer, no era estratégico tomarme el tiempo de poder fijarme cada una de las sombras como iban a ser, ya que el personajito en sí no tenía una construcción muy completa, son líneas. Lo que quería mostrar por ahí del personajito era un poco la caminata. Acá empiezan a aparecer los keyframes de colores que si no tienen instalado el After Effects 2023, lo recomiendo. Trae un par de cosas muy piolas. Una es esto de que podemos ponerle colores a los keyframes. Para el animamiento de este personaje y su movilidad, que siento que no me quedó tan mal, no utilicé ningún tipo de plugin y utilicé también una herramienta
que no es tan convencional para animar personajes, que es, además de la rotación y la posición, es el movimiento de pad. Pero como yo tenía que hacer ciertos movimientos luego, al entrar el video, que sentía que se me iban a complicar un poco si yo armaba tan complejamente este personaje, sentí que era oportuno utilizar este tipo de herramientas. Acá lo que también quiero mostrar es no solo la flexibilidad, sino los tiempos en los cuales uno trabaja. Fíjense que a veces son puntitos redondeados y otro es directamente un F9. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Por lo general suaviza más el tiempo. Un repaso acá, si nosotros apretamos acá podemos ver un poco el gráfico. Fíjense que en toda la parte redondeada la curva es más continua. Trata de no ser un corte, de jugar con las velocidades pero no hacer un corte. Ahora, sin embargo, cuando llegamos a la parte de F9, sí hace cortes. Acá que hace un sub y baja y una curva redondeada, acá ya es corte. Entonces el efecto que van a causar, si bien las velocidades son similares, es distinto. Entonces yo acá quería hacer como algo más por ahí continuo. Claro, cuando llegaba acá quería hacer algo un poco más abrupto de algo que se nos estaba llevando. Otra cosa que les quiero mostrar en este caso es que lo tendrán visto desde Premiere, pero After Effects también tiene muy buenos efectos para lo que son videos. En este caso le agregué un efecto de black and white, que si se lo saco hablando desde acá, es a color. Luego de esta animación, lo que hago es que subo a la pantalla con el personajito como que se lo lleva y entra a la siguiente escena. Que lo que hace automáticamente, a diferencia del anterior que por ahí era un poquito más predecible, es causar un impacto. Acá el impacto no es generado por una gran animación, sino con un cambio de color y un cambio de velocidad. Entonces, esos cambios de escenario que a veces que son por corte, como lo verán por acá, ayudan mucho también a potenciar nuestras animaciones. Algo que el espectador no se esperaba y de repente aparece. Dentro de lo que utilicé acá fue esta nueva herramienta que también me parece muy importante de la Adobe 2023, que es las máscaras. Ahora lo que nosotros podemos hacer con esta nueva actualización es anclar, como usamos Parent and Link, anclar el track mate a otro asset. Lo bueno de esto es que podemos agregar varias capas a esa nueva capa para que le haga máscara. Y además podemos optar porque esa máscara se vea o no se vea. Y lo que hizo que este video fue un poquito más fácil. No porque de la otra manera o con el otro after no se pudiera hacer este tipo de cosas, sino que ahora es un beneficio y una ventaja a la hora de animar. O sea, por un lado tenemos a nuestro protagonista que no hace mucho en lo que tratamos de hacer es que él dirige un poco el recorrido del cuadro, es el que nos ayuda a mover el ojo para apuntar el movimiento y luego funciona casi como un interruptor para darle paso al siguiente frame. Bien, por otro lado, este cuadrado que nos hace de máscara de la niña de adentro, de afuera que vemos a continuación y del video, también es un protagonista, que esto es lo que les decía del beneficio de esta nueva máscara, que antes por ahí teníamos que hacer como, bueno, que este siga a esta capa y esta capa va a funcionar solo de máscara. Ahora es mucho más simple. Tiene un ruido y fíjense cómo esa pequeña diferencia, porque es del mismo color pero hay un ruido, ya genera otra impronta dentro del video que nos es muy beneficioso a ver la parte estética, porque un video creativo, más allá de las técnicas de animación que uno pueda utilizar, también tiene que ser atractivo y estético, tiene que tener un buen diseño. Entonces, bueno, este pelotita que como protagonista recorre la escena, hacemos un juego de velocidades y tiempo. Fíjense que acá yo le pongo como
un punto de posición acá, y en el transcurso de esta posición hace un cambio de escala, lo que genera una sensación de como a bombeo, como si algo pasó de estar quizás vertical a horizontal, hizo un salto y se estacionó. Y ahí cambiamos el escenario. En el escenario, lo que yo hice fue jugar un poco con los shapes, que tienen muchísimas posibilidades, además de hacer el trim pad, que en este caso yo lo vinculé a las líneas de adentro. Ya vamos a hablar un poco más sobre lo que son los parentales links. Y acá también jugué con cómo iba a ser, por ejemplo, la onda. Si nosotros movemos acá, podemos mover la onda del shape. Podemos, por ejemplo, hacer que jugar con los límites del grosor dentro de cada una, y todo eso se puede animar, que es lo más maravilloso de esta herramienta. Nosotros acá tenemos un mount, podemos ver como también la ola, cómo va a ser acá tenemos como casi puntitos, y acá tenemos una onda mucho más grande, incluso se puede hacer más grande. Y acá la tenemos con animar, y da como unas sensaciones bastante interesantes. También no es que me puse a hacer línea por línea, utilicé un repeat para hacer una cantidad de copias que nosotros podemos disminuir, por ejemplo, y acá las saco y acá las junto. Como verán, todo lo que hacen las líneas de afuera también lo hacen las líneas de adentro, con unas variables independientes como los colores, el grosor, que lo mantienen como algo independiente. De hecho, lo corrí un poquito para que no me encajara perfectamente las mismas líneas. Y ahora tenemos el offset. Con el offset nosotros podemos hacer también un juego de posiciones y de views y demás. Y es una herramienta muy interesante. Les recomiendo que, si no lo han hecho, puedan explorar todas estas opciones que trae el after, como el zigzag, el ring bar, que nos dan mucha vida a los shapes. De hecho, yo soy bastante fanática de poder explorar qué tanto se puede hacer con unos shapes, unas máscaras y demás sin tanto efecto. No soy de las que les encanta tener muchísimas capas. Para mí me gusta tener prefiero tener un grupo de capas y modificarlos permanentemente a ese vector para darle una continuidad. Y no tiene mucha más animación que esto, y realmente son 5 segundos que están bastante buenos y que no llevan nada de tiempo, por suerte. Porque muchas cosas ya vienen pensadas por el after para que podamos animarlas rápidamente. Si yo tuviera que hacer esto manualmente, me llevaría otro tiempo. Después tenemos el frame número 3, en el cual también hago bastante juego. De hecho, no hay muchas capas. Acá lo que hice fue, por ejemplo, duplicar esta misma escena. Cortaba, y con un efecto de after que fue de tintura, le fui cambiando los colores y demás para hacer ruiditos, los tamaños y las posiciones, pero nada más. Bueno, empezar por lo general también, este es otro tip que doy cuando estoy trabajando con velocidades, posiciones y varios elementos. Siempre trato de usar bastantes nubes que me ayudan a controlar un poco toda la cantidad de capas que utilizamos. En mi círculo como protagonista, este lo utilizo al final para hacer un juego de que sale y entra en otro frame, que es lo que les decía de poder comunicar varios frames en el mine. Y este que es el azul, que nuestro protagonista, en realidad mucho no se mueve, hace escala, posición, y lo que le hice para generar un poquito de profundidad es hacerle un círculo con degradados.
Es un juego más de tiempos en este caso y de velocidades que otra cosa. Todos siguen el 1-4. Y el 1-4 tiene también su jueguito. La mayoría de estos tipo rotación y demás de los movimientos generales lo hace el 1. Y después tenemos otros cuadrados. El cuadrado de color, cuadrado derecho, cuadrado izquierdo. Pues vamos a seleccionar todos. Este cuadrado de color realmente no hace nada de nada. Lo único que hace es hacer este ruido que nosotros vemos cuando se cruzan ambos. Y para eso utilicé la máscara de After. Entonces realmente no tiene ningún tipo de animación, solamente tiene el efecto del ruido, porque su función solamente es aparecer como shape cuando nuestros otros dos cuadrados conviven. El borde del cuadrado también no tiene mucha función, simplemente nos ayuda a cuando se hace grande a hacer un vector que acompañe al cuadrado más grande. Entonces esto lo vamos a cerrar para no confundir y vamos a hablar de los cuadrados que son los en realidad verdaderos protagonistas de esta animación. Acá jugué mucho también con el repeat, pero de otra manera, en el sentido de que los utilicé casi como ecos, vibraciones o acompañamientos. Fíjense que acá también aparecen. Y lo único que pensé con esa animación es que de repente me funcionarán acompañando estos cuadrados principales con el repeat. Entonces, esta animación que estamos haciendo acá en realidad es alimentada más que nada por el repeat. Y algún que otro cambio de color, que es lo que les comentaba antes con este, de que eso nos ayuda a dar dinamismo. Ahora quiero que vean que tanto el cuadro derecho como el cuadro izquierdo tienen este cambio de color. Sin embargo, la animación está solamente hecha en el cuadro izquierdo. Esto es porque yo emparento muchas de las cosas para manejarlas en distintas capas. Es decir, acá fíjense que tiene una expresión. Si bien en el resto del video yo no voy a hablar tanto de escribir códigos, sí está bueno que investiguemos algunas expresiones que se generan automáticamente linkear en After. Una de las cosas más importantes que tiene el After es que nosotros, si bien podemos decirle que siga, nosotros emparentamos el link, emparentamos rotación, escala, posición y ancho point y nada más. Ni siquiera la transparencia se emparenta. Para poder emparentar algunas atribuciones tenemos que emparentarlas manualmente una a una. Entonces lo que yo hice acá es, con el cuadrado derecho lo que quería hacer era generar muchos juegos de posición y repeat, pero con el cuadrado izquierdo lo que hice fue controlar más los colores también, y así no tenía que estar repitiendo la animación, ya que con que lo hiciera en el izquierdo estábamos. Este cuadradito acá es porque acuérdense que le está haciendo de máscara al cuadrado de color, y también al círculo 2 y 0. Entonces acá también hay un juego de velocidades. Fíjense que acá combiné circulito, F9, easy in, easy out. Hablo mucho de esto, me parece que los tiempos son muy importantes para el After, ya que la animación cobra mucha vida con la anticipación, el movimiento de la velocidad y los tiempos. Bien, al final quería un poco cambiar también el fondo, entonces también es por lo cual hago este juego y sale, porque el próximo frame quería que fuera con un fondo azul y más oscuro, y ahora paso a explicar por qué. Para el siguiente frame, que lo que hice fue tratar de calcar exactamente cuando terminaba la pelotita del anterior y cuando iba a arrancar mi próxima pelotita. Lo que hice fue
no se asusten, pero generar una gran composición muy ancha en donde yo pudiera ver el escenario. Esta es una de las composiciones más complejas y voy a explicar varias cosas. La primera es que para hacer un juego de degradado y que no quede tan baneado, lo que a veces está bueno utilizar es un pequeño ruido, que acá utilicé más que nada cuando usamos degradés, colores tan pleno full, que hace un pequeño juego visual de degradés un poco incómodo, que por ahí no se buscó a la hora de realizar la animación. Y con un poco de ruido lo podemos solucionar, así que les dejo ese tip también. Y después, bueno, nuevamente tenemos por un lado la historia de la pelotita que recorre esta animación. En mi caso, ustedes vieron que yo venía pensando mucho la sombra como efecto. En este caso decidí hacer un shape que siga este círculo y que lo acompañe porque me sentía que podía ser más precisa con las posiciones y la escala del shape a medida que la pelotita se iba animando. Me gustaba mucho más cómo quedaba. Además, le puedo agregar mi degradé, puedo decirle cuando quiero que aparezca o cuando no. Sentía que era un poquito más controlable que el layer normal de sombra marinera. Acá hacemos un juego. Fíjense que no hay tanto F9 ni nada, porque en realidad era como como que va golpeando de un lado a otro. Pero sí lo que pensé mucho fueron las distancias. Acá mi juego de velocidades y tiempos fueron con en qué distancia y a qué distancia iba a ser cada salto y cada giro. Y también la curva de esta posición. Fíjense que no es dura, entonces seleccionamos todo acá. Por ejemplo, y apretamos acá, van a ver que todos los vectores o se nos ponen curvos o se nos ponen rectos. En este caso voy a dejar los que yo había pensado, más que nada porque tenía en mente cómo se iba a mover esta pelotita. Al final hacen recorrido y sale. Hay algo muy interesante que no lo descubrí hace mucho, de hecho fue hace bastante poco y la verdad es que es una de las técnicas que más he utilizado hasta ahora, sobre todo si tengo que empezar alguna cosa, que es el Essential Properties, es este. ¿Cómo se realiza? Bien, nosotros tenemos acá unas columnas. No voy a mostrar muchos plugins, pero este plugin me pareció interesante. Es un plugin que lo que hace es generar un null. Se llama Create Nulls. Se crea nulls por cada punto del shape, del vector que tenemos. Entonces, de esta manera, yo lo que hice fue generar estos cubos con cada una de sus caras que se comunicaban. Fíjense, se comunican a través de un nulo. O sea, cada punta de este shape tiene un nulo. Y yo lo que hice fue sumar estos dos nulos a la base. Ya tenemos por ahí este nulo y este nulo. No, este nulo sigue a este nulo. Y este nulo es el que se va a mover. Este es mi armado. Y lo mismo pasa con todos los otros nulos que tenemos por acá. Entonces nosotros lo podemos deformar infinitamente y hay muchísimo juego de lo que se puede hacer acá muy rápidamente. Entonces por ahí lo que se tarda más es en hacer el armado, pero una vez que lo tenés, de hecho para ser más prolija lo que tendría que hacer es silenciar todos los que no voy a utilizar porque están vinculados y no verlos, solamente ver los que se van a utilizar, que son los de la base y el top. Entonces es un armado relativamente sencillo y que da muchas posibilidades de juego muy rápidamente.
e incluso puede contener imágenes y videos. Ahora, ¿cómo es que yo genero una Essential Properties? Lo primero que se tiene que hacer es una Essential Graphic. Esto es lo que utilizamos después para vincularlo con Premiere y poder hacer logos animados, pero les puedo cambiar el texto directamente en Premiere, pero también es bastante útil para After Effects. Entonces yo lo que hice para este particular, que era la columna 1, fue solamente agregarles las posiciones de menús, del top, del derecho, del centro. Hice lo mismo en la base, acá, con derecha, izquierda, centro y posición base. Y lo que hice también en el footage, porque tiene esta posibilidad, es cambiar la posición. Que pudiera cambiar la posición. Y también quería poder cambiar la escala. De hecho, acá le tendría que haber puesto, porque ustedes pueden editarlo, escala. E incluso, si quisiera, lo que podría hacer es poder pedirle, o sea que es un poquito más complicado de reemplazar, pero yo le puedo pedir cualquier atributo. Si nosotros acá, por ejemplo, ponemos solo Support Properties, te va a saltar en todas tus capas qué cosas se pueden manejar con Essential Graphic. Que la verdad es que son un montón. Y está bastante bueno después para poder trabajar. Cuando esos detalles no son tan fáciles de manipular como una posición de un null normal, que nosotros lo movemos dentro de una pantalla. Les ponemos lo achicamos todo. ¿Y cómo se agrega? Nosotros, este también de un color, lo que podemos pedir, lo que podemos hacer es meter el footage también acá. Y eso, después cuando estemos en el frame, nos puede llegar a ser bastante útil. Entonces, esta es la composición madre donde yo después voy a trabajar para el frame 4 con todas las columnas. De esta manera no tuve que hacer una composición por cada una de las columnas que iba a utilizar, ni tampoco iba a tener 1.000.000 de capas dando vuelta y no pudiendo también, porque lo que yo hice con el recorrido de una pelotita fue que cada bloque entrara en el tiempo apropiado y pudiera un poco intervenir con esta pelotita. Dentro del frame 4 de las columnas, van a ver que si nosotros desplegamos, vamos a tener acá, en cada una de ellas, todo lo que es Essential Graphic. Ahora, como verán, nada de lo que yo trabajé acá se ha replicado en esta composición madre. Porque lo que hace el Essential Properties es poder trabajar cada composición de manera independiente. Si por ejemplo nosotros tocamos acá, y acá voy a hacer un ejemplo, y acá lo reemplazo y se me reemplaza automáticamente y van a ver que acá ahora ya hay otro footage. Ahora si yo, ahora, ¿qué pasa? Y esto es bastante importante de saber. Si nosotros cambiamos una animación en Essential Properties y le pedimos que lo empuje a la primaria composición, se va a cambiar. Y eso nos puede alterar todas las composiciones después. Por lo cual, intenten no tocar esta parte, es algo que lo hagan conscientemente. Porque se dieron cuenta de que un color, por lo general, quedaba mejor. Bueno, no pasa. No solo con uno, con todos. Los. Si nosotros pasamos el archivo para atrás, como hice recién, lo que nos va a pasar es que la columna original va a cambiar y va a tomar las propiedades que le pedimos antes. Salvo la de footage porque eso no puede, porque sería como reemplazar un material. Ahora fíjense que el resto de las columnas no ha sufrido modificaciones. En este caso porque es posición. Ahora yo no estoy tan segura si lo haría por color. Entonces ahí vamos a probar qué pasa si lo hacemos con el color.
la cara 1, no, la cara 2. Entonces nosotros vamos a poner el fill, el color del fill. Entonces, teniendo el color del fill, vamos a decirle que el color va a ser así. Entonces ya nos quedó blanquito, como verán. Ahora, si nosotros lo tiramos para atrás, nos va a cambiar los colores de toda la composición. Entonces hay que tener cuidado con esto. Si son valores de posición, no pasa nada. Ahora, si son propiedades, sí pasa. Entonces yo les diría que si no lo van a hacer controladamente, no tiren para atrás atribuciones. Después lo que uno va haciendo es que uno no puede animar a esto, no solamente puede decidir, sino que también lo puede animar. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta compo, lo voy a poner con sin feedback para que se vea mejor, hace un giro y da una sensación de geometría, y la realidad es que son puros vectores trabajando en conjunto, y gracias a los nulls y también a toda la complejidad de cosas que le fuimos agregando a nuestro trabajo, hay una profundidad, pero en realidad el armado y la animación no es tan complicado. Uno tiene que indagar sobre Essential Graphics y Essential Properties, y nada más. De hecho, acá no hay un gran juego de tiempos y velocidades. Lo que yo quería mostrar acá era la parte estratégica de cómo pensé esta animación, que terminó siendo muy atractiva gracias a 3 elementos. En esta parte de la historia, donde ya la pelotita ingresó, hago como que medio como que se trabó el video con este efecto de difusión que yo les comentaba, que ahora las fotos, o sea, los videos en After también tienen efectos igual que Premiere. Y en mi opinión, a veces incluso son mejores, son más manipulables. After tiene algo de lo maleable, de lo artesanal, igual que la técnica, que permite mucha más posibilidad de juego. Entonces, bueno, después de esta interrupción, por así decirlo, que acá, a diferencia de los otros, lo hice todo por afuera. Entra el personajito. Este, por ejemplo, es un efecto de After que nosotros lo podemos manipular constantemente. Lo voy a poner más adelante. Son efectos que por ahí traban un poquito la compu. Entonces vamos a poner esto que hace que sea un poquito más fácil. Pero bueno, nosotros si manipulamos esto, incluso lo podríamos sacar como que una página del libro. Muchos efectos de rasgado y demás se hacen con este. Y después lo que hice fue agregarle un efecto de luz, que en realidad es un spot, que es spotlight, es un efecto también que es interesante, es bastante útil. Hay muchos efectos en After que les invito porque pueden generar una muy buena escena con esto. Y también se hace de After y es muy maleable. Fíjense que se puede animar el foco, el ángulo, la radiación. Bueno, como casi todos los efectos de After, tiene bastante para poder intervenir. Y al final volví a crear mi personajito que está por fuera. Y con la máscara lo que hice fue hacer como esta simulación de que el palito queda por debajo y sostiene la pantalla. Lo que más complicado es que yo sentía que el personajito, a pesar de no tener cara, se tenía que comunicar. Entonces el movimiento corporal que tiene, las caras, los gestos, las manos, nos ayuda un poco. O sea, nadie tiene duda de que el personajito acá quiere arreglar el video y que le está pidiendo a su compañero algo y por eso prende la luz. Entonces hay un relato armado a partir de solamente movimientos y tiempos que nos ayudan a generar este tipo de secuencias para nuestros videos. Y al final, cuando se va este personaje, que chau chau, nos despedimos, se prende la luz, se rebobina el video
y termina. Para darle paso al siguiente frame. Lo primero que hice fue primero generar una capa por arriba, que lo único que hace esta capa es, en Layer Stars, es agregarle una sombra interior. Pero solamente eso, o sea, realmente no se le ve nada más. Solo podemos poner la opción para que solamente se vea el efecto y no se vea el video en sí. Esta es la que realmente, o sea, si nos usamos acá está la real animación. Tiene toda la animación y al final lo que hice fue un drop shadow también, pero que solamente sea shadow only, y lo corrí un poquito a la derecha para generar. Y me pareció que no era necesario que cada uno de los cuadraditos tuviera como que generando esto por detrás ya podía tener una misma sensación sin complicarme tanto a la hora de animar. Después, acá lo que tengo es un Adjust Layer que le puse un efecto de fractal. O sea, si nosotros silenciamos todo, vamos a ver que tengo esto. Que no es una animación en sí mía, sino que ella me la dio after. Nuevamente acá les presento en animación preset un montón de cosas que están buenas para chusmear. Algunos son los backgrounds, me gustaron muchísimo en general y se pueden totalmente modificar. Entonces ahora me voy a ir al armado y sí me volví un poco loca en el armado de este trabajo porque intentaba hacer algo por ahí más automatizado. Una de las cosas que hice fue hacer controladores. No sé si lo utilizaron, si lo conocen. Para mí está bueno para hacer animaciones en serie. Entonces uno crea un controlador, en efecto, Expression Control. Nosotros vamos a poner, el más común es el Layer Control, que lo que hace es controlar reverberación. Y después lo que le decimos a cada una de estas capitas es que sigan, pero nosotros podemos bloquear acá el efecto, es que sigan a esta Layer Control. Pero lo que es importante acá para saber es que todo lo que nosotros vinculemos en Parent Link así de cerrado, que es, por ejemplo, en este caso tengo este color que es de este asset, ¿no? Ahora, si yo quiero cambiar este color, por ejemplo, este rojo, no voy a poder. Porque cuando uno lo emparenta así, no puede modificar luego ese atributo en nuestra capa. Se puede hacer con una expresión, sí, pero no vamos a integrar esto por ahora en esta clase, porque tendría que estar 5 horas hablando de expresiones. Pero, ojo, porque cuando nosotros lo emparentamos a un atributo con otro atributo o algún valor con otro valor, se anula. No es como acá que uno puede manejarlos independientemente, sino que realmente se anula el atributo de la capa que va a seguir a la otra capa. Y acá pasa lo mismo, o sea, todos estos controladores lo que hacen es que si yo quiero cambiar en este momento la línea del color de marco que está en rosa a rojo, por ejemplo, lo va a hacer, pero con todas las que fueron vinculadas. Entonces, esto sirve para los controles en serie de varias composiciones. También lo que yo hice fue hacer mucho seguimiento de capas de una a la otra. Es decir, por ejemplo, si yo tengo acá una animación, esta es mi animación, y yo digo que mi size es así, claro, el marco grueso, el marco finito e incluso el marco del footage tienen que seguir la animación. Y ahí es cuando te sirve bastante esto de el bloqueo. Entonces yo acá, por ejemplo, lo que hice es vincular este size
y este size con este size. Y después es jugar también, acá jugué también, traté de jugar con velocidades, como para generar un impacto, jugué un poco con shapes, y al final, en un corte abrupto, entra la vaca final, que le iba a dar como el punto de ruptura para decir terminamos. Entonces, en resumen, las cosas que me parecía interesante comentarles en este video, en el cual no tengo muchas expresiones, es primero las últimas actualizaciones del Adobe After Effects 2023, los atributos con las capas, los layers, los seguimientos. Por otro lado, también el Essential Graphic, que era lo que les mostraba acá, que tiene cosas muy interesantes. El Essential Properties, los controladores, que también están muy interesantes y nos pueden súper ayudar a los algo que utilizamos en el último frame. El juego de los ruidos, de las sombras, de las luces, son todas cosas que en este momento no puedo profundizar por un tema de tiempos, pero que está bueno que se investiguen. A mí siempre se me complicaba un poco saber qué investigar del After, y creo que acá podemos dar un poco de un output y una mirada de 360. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, comentario, sugerencia e incluso quieren mencionar alguna técnica de las cuales no hayamos hablado en esta Open Class, por favor déjenlas en sus comentarios. Hasta luego.